CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso, bello, estético, y es de la poesía de dos escritoras en lenguas originarias que a su vez se traducen a sí mismas. Se trata de la poeta zapoteca Irma Pineda y de la poeta maya Briseida Cuevas Copp. Y para ello nos acompaña quien hizo la investigación de la obra de estas dos poetas y que nada menos se hizo acreedora al premio a la mejor tesis de humanidades que otorga la Facultad de Filosofía en su edición 2021. Ella es la maestra en estudios amerindios y educación bilingüe, Montserrat Acuña. Hola, Monse, gracias por acompañarnos. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Monse. Lo primero que me maravilló de tu investigación fue el título, ¿no? Y bueno, el título tenía que ser poético, pero creo que fue demasiado poético. Tu investigación se llama Mujer con ropaje nube de tormenta. Platícanos por qué le pusiste este nombre a tu investigación, por favor. Sí, cuando me acerqué a estas escrituras de Briseida Cuevas Copp y de Irma Pineda, y en general a las escrituras que realizan mujeres que pertenecen a una población originaria, me di cuenta que a mí me rompían como mi modo de lectura normal que tenía, y entre muchísimas razones, ¿no? Me cuestionaban mucho como qué es poesía y qué no es poesía, pero otra de las razones que a mí por las cuales me apasionó tanto tiene que ver con que justo hay algo con el lenguaje en el español que nos da una muestra, ¿no? Nos da una pista de que ese texto está surgiendo no directamente en español, sino que tiene un tránsito, ¿no? Como de una lengua a otra. Y entonces, para mí, dentro de este verso de Mujer con ropaje y nube de tormenta, se condensa una imagen y justo un ejemplo clarísimo de todo lo que me llamaba a mí la atención de los poemas de Briseida y de Irma. Y también justo en ese verso se representa muy bien cómo estas escrituras, además de estar permeadas por el habla de su lengua originaria, o sea, en este caso es un verso de Briseida Cuevas Copp, es un verso que originalmente se escribió en maya yucateco, además de mostrarnos eso de cómo se habla en la comunidad, también nos muestra este otro fenómeno que a mí me interesaba, que es cómo se construye la identidad de las mujeres en estas comunidades en específico. En este caso, Mujer con ropaje y nube de tormenta, que es una imagen bellísima, a mí me encantaría que me dijeran así, es un insulto. Se trata de un insulto y refiere a un contexto cultural muy específico, que es que las mujeres mayas yucatecas usan sus huipiles, sus hipiles de color blanco. De hecho, por eso hablan mucho, ¿no? De Mérida como la ciudad blanca y así. Y entonces la mujer que trae un ropaje de nube de tormenta es la mujer que tiene su ropa sucia, ¿no? Porque no sabe lavar. Y entonces es la mujer que sucia, la mujer que no cumple con la normativa de lo que se espera de una mujer. Y entonces, por esa razón, yo escogí justo este verso para nombrar a mi investigación, porque para mí era como podría ser solo la tesis de este verso, porque nos pone nos pone en jaque todas esas ideas, ¿no? Para empezar, es una frase que en español no tiene sentido, o sea, que no está escrita de manera normal en español. Es una frase que suena bonito en español, pero que nos refiere a un contexto cultural específico, y pues justo para mí era bien interesante que hablara de la identidad de las mujeres, ¿no? Y bueno, así fue como se me ocurrió. La siguiente parte, mi tesis tiene un título larguísimo, entonces es Mujer con ropaje y nube de tormenta, la construcción estética de la intersección entre género y etnia en la obra poética de Briseida Cuevas Copp y de Irma Pineda. Fíjate que esa mancuerna o ese binomio que haces, me encantó, el de género y etnia, porque fíjate, tú eres de formación especialista en letras
y si a ti te causaba como una cierta incertidumbre, por llamarle de alguna manera, esta forma de construir la poesía de estas mujeres. Imagínate a los que no sabemos nada de literatura. Entonces, quiero preguntarte por esas dos cuestiones, porque una cosa que me llamó mucho la atención de tu investigación es esa acotación que haces de, a ver, ya vamos a dejar de ver a estas mujeres desde los lentes del colonizador, de este mundo hegemónico de, ay, pobrecitas, es que las maltratan, es que no hay igualdad de género, y luego aparte otro filtro que tenemos o otra barrera para entender su poesía es este contexto del que hablas, ¿no? Entonces tú, ¿cómo fue tu experiencia de primero insertarte en ese mundo porque hiciste trabajo de campo, fuiste a la comunidad de Irma, que es Juchitán, Oaxaca, a la comunidad de esta otra compañera Cuevas? Y quiero preguntarte, ¿qué te dio esa experiencia del trabajo de campo? Ajá. Bueno, primero sobre esta intersección entre género y etnia, para mí fue muy interesante. Primero, yo venía de la formación en literatura y entonces, obviamente, pues toda mi formación estaba basada en un canon, pero pues ese canon no es un canon neutro, por así decirlo, ¿no? O sea, sabemos que justo la selección del canon tiene omisiones y esas omisiones son sintomáticas de la historia. Y entonces, estas omisiones son por género, por nacionalidad, incluso por lengua, ¿no? Y entonces, justo cuando yo tengo este encuentro con esas escrituras, yo ya venía de una trayectoria de comenzar a leer literatura escrita por mujeres. Y entonces venía de alguna manera desde algo parecido como a los estudios de género, pero desde la literatura. Y entonces pues tenía digamos como estas lentes violetas, ¿no? Dicen las feministas, le llaman de esa manera. Y entonces cuando me acerco a esta literatura, a mí me quebró en muchos sentidos. En primer lugar, porque se me hizo como muy interesante la manera en la que construyen la relación con su comunidad. O sea, casi siempre la escritura que ellas plantean tiene una voz colectiva o tiene la intención de reflejar algo de su propia cultura. Y después también para mí como que tenía esta idea, que es una idea que se repite mucho en los estudios de género que abordan la literatura, que es que cuando tú te acercas a una obra que fue escrita por una mujer, es muy común que se encuentren los 3 espacios que se denominan los 3 C, ¿no? La casa, la cocina y el cuarto. Entonces, estos 3 espacios suelen ser el centro o suelen ser la ambientación de la literatura escrita por mujeres. Y entonces, cuando yo me acerqué a estas escrituras, me di cuenta que este concepto, por ejemplo, o este esquema de me voy a encontrar las 13, no iba a regirse o no aplicaba, justo porque, para empezar, en el trabajo de campo me di cuenta que la idea de cuarto es una idea que tenemos pues muy occidental. O sea, la idea del cuarto propio o el cuarto en donde una se encierra y ahí se queda es una idea occidental. Es común en las casas de Calquiní, donde es Briseida, es común que toda la familia duerma en un mismo cuarto, ¿no? Es una costumbre, y de hecho Briseida en la entrevista me contaba que uno de sus libros, que es El aullido del perro en su existencia, fue escrito así, mientras sus padres, en una noche de insomnio de ella, mientras toda su familia dormía así al lado de ella, ella estaba escribiendo en maya así como rápidamente, y decía que ella tiraba las hojas, ¿no? Y entonces ya al día siguiente se despertó y se puso a traducirlo al español, ¿no? Pero entonces la idea de cuarto pues ya ahí se rompía. Luego está la cocina, y en ambas culturas, y de hecho en general en muchas zonas rurales en México, no existe la noción de cocina como tal. Está el fogón, ¿no? Y el fogón está afuera justo para que se pueda ventilar, si no hace daño. Y entonces en ese sentido el fogón es un espacio de muchísima relevancia cultural y un espacio de género, o donde se construye género, muy importante, ¿no? O sea, tanto que en muchas culturas mesoamericanas
es común que el ombligo de las mujeres se entierre en el fogón, porque es donde van a estar las mujeres, ¿no? Entonces es un espacio que nos determina género, pero también es un espacio de transmisión de conocimiento, y entonces era un espacio súper importante, pero pues no era la cocina, ¿no? Y pues la casa sí aparece en ambos casos para las dos autoras, pero no es tan importante, ¿no? No es como un centro. Y entonces eso me llevó como a darme cuenta que si yo quería acercarme a estas escrituras, no podía acercarme solamente pensando el género, pero tampoco era suficiente si yo decía, pues son indígenas y entonces las voy a pensar desde la antropología o así. Y eso pues ya me llevó a hacer una propuesta, retomando justo esta idea de las 13, pero que de alguna manera como permitiera abordar la complejidad de estos textos, y entonces dentro de mi tesis yo propongo que las leamos desde estas mismas 13, pero es cuerpo, comunidad y cosmovisión. Y entonces lo que propongo es que dentro de sus poemas hay como un movimiento pendular en donde se habla como sí del cuerpo propio de una mujer o sí del cuerpo de una voz poética, pero que después eso se vuelve una dimensión colectiva porque hay transmisión de conocimiento sobre lo que es o no es ser mujer, lo que es ser o no parte de una comunidad. Y por último, la cosmovisión, porque siempre hay un asidero comunitario que vuelve hacia este pensamiento mesoamericano. O sea, aunque ellas son de dos comunidades distintas, sí hay elementos que marcan una pertenencia a una cultura mesoamericana. Por ejemplo, la relación con la tierra, ¿no? La homologación del cuerpo de la mujer con la tierra y así. Entonces, por eso es que a mí me gusta como pensar que al menos se encuentran estos dos elementos, ¿no? La etnia y el género. Y del trabajo de campo, para mí el trabajo de campo fue una experiencia que en realidad sí me cambió mi vida, porque me permitió conocer estos contextos en específico, me permitió acercarme a las escritoras. Yo creo que mucho de lo que está dentro de mi investigación es gracias al diálogo que tuve con ellas, porque pude preguntarles directamente sobre sus procesos de autotraducción, por ejemplo, o sea, decirle, oye, y cuando tú haces esto y esto, ¿qué intención tenías, no? Y que en realidad me dijeran. Y eso me permitió como nutrir muchísimo mi investigación. También me permitió ver qué posturas tenían ellas de lo que yo misma estaba pensando. O sea, por ejemplo, yo siempre digo que cuando llegué a la entrevista de Briseida, a mí me dio un poco de pena como que yo llegué con una postura, o sea, como de hablando en estos términos de género, etnia y así como de, no, a mí feminismo no, ¿no? Entonces como también eso para mí fue como darme cuenta que yo estaba investigando escritoras vivas y que no estaba como haciendo un diálogo de fantasmas, que es lo que luego terminamos haciendo en lengua, sino que era en realidad una propuesta horizontal que se nutría de quienes participaban y pensarlas a ellas como sujetas, no como un objeto de estudio. Y entonces a mí eso me cambió mucho. Durante la investigación estuve discutiendo mucho con mi directora, la maestra Selene, y hablábamos sobre que era un trabajo de campo apreciativo, porque si bien yo no recabé datos, como lo suelen hacer algunas personas, que es como, no sé, hacen listados de palabras que le preguntan a otras personas o así para tener datos lingüísticos, yo recabé mis dos entrevistas, pero aparte fui a conocer su contexto, a entender cómo vivían, a entender, por ejemplo, esto que ahora mismo hablo sobre la diferencia entre dormir en un cuarto que es de todos, o por ejemplo en Juchitán se usa mucho que la gente duerme, como hace muchísimo calor, la gente duerme en hamacas afuera o también sacan a veces como para dormir en el patio, y eso tiene mucho sentido, o sea, como saberlo, una vez que lo supe ya estando en el trabajo de campo, me cayó así como el 20 de, con razón Irma tiene tantos poemas de historias de terror que se cuentan en la noche de los niños, porque pues están los niños afuera en el patio y se están platicando cosas, ¿no? Y también por eso en sus poemas, habla, por ejemplo, de los cambiapieles que van y se roban a los niños, ¿no? Que están en el patio, ¿no? O sea, como que todos esos poemas tomaron una dimensión para mí de comprensión mayor una vez que tuve la oportunidad de ir a sus comunidades y estar ahí un tiempo,
que obviamente yo no tengo la lectura que muy probablemente una persona que sea hablante de ambas lenguas o de alguna de las lenguas tendría, o alguien que pertenece a la misma comunidad tendría, pero sí fue como un proceso para mí de sensibilización y de entender el contexto que me ayudó muchísimo en mi investigación y que aparte me abrió la oportunidad del diálogo. Algo que retomas y que me llamó mucho la atención es lo de la autotraducción, porque dices en tu investigación que ellas obviamente primero escriben sus poemas en lengua originaria, luego lo traducen al español, y tú tienes ahí un debate académico como especialista en literatura, y a mí me llamó mucho la atención, fíjate, porque luego ese proceso es súper difícil cuando lo hace un externo. Por ejemplo, te dicen, es que este concepto no tiene traducción en español, ¿no? Es del portugués y pero explícamelo, es que es algo así como... Y entonces ya te distorsionaron todo porque el traductor a veces, cuando es externo, en lugar de ayudarte, como que ensucia el texto, ¿no? O sea, no sé, lo distorsiona. ¿Tú qué opinas de este proceso? Porque dices, es que Irma y Briseida lo que hacen está increíble, porque al traducirlo no es una traducción de letras o de palabras o de frases, sino de contexto, y eso no lo hacen los traductores porque no podrían, pues. ¿Qué opinas de eso como especialista? Ajá. Bueno, para empezar, para mí el ejercicio que ellas realizan de autotraducción se me hace un ejercicio de generosidad enorme, porque muchas personas no podríamos acceder a estos textos si no hicieran ellas ese ejercicio de llevarlos al español. Entonces, para empezar, a mí se me hace como un regalo y es, creo, de lo que más agradecida estoy con ellas. Pero por otro lado, justo el tema de la autotraducción es una discusión grandísima que se está llevando a cabo en este momento. O sea, como es una discusión sobre traductología, pero también sobre cómo las lenguas en un territorio están en pugna. Entonces, hablar de autotraducción o hablar de bilingüismos en la poesía que es escrita por mujeres en lenguas originarias es hablar de una cuestión que también es política. ¿Por qué? Porque ellas se ven forzadas o sea, aunque sea como un acto de generosidad, en realidad ellas solamente se autotraducen al español porque hubo un proceso de colonización, ¿no?, en sus territorios. O sea, como en realidad están tomando la lengua del colonizador para poder hablar de su propia experiencia. Y entonces eso ya es un acto súper político, que es el que ellas realizan, ¿no? O sea, como usar una lengua que no había sido hecha para hablar de sí mismas y darle la vuelta completamente, ¿no? E incluso como, digamos, parasitarla con la propia lengua originaria al hacer algunas estrategias como la traducción literal o incluso la no traducción. O sea, de repente aparecen palabras en maya o aparecen palabras en zapoteco y entonces eso a ti como lector te confronta, ¿no? Como de... Y no son palabras como, no es cualquier palabra, son usualmente, por ejemplo, es el autoetnónimo, ¿no? O sea, como cómo se nombran a sí mismas, no lo traducen. Entonces, me parece que en ese sentido es una cuestión política muy importante y que ambas toman una postura respecto a eso en su literatura. Pero bueno, entonces también hablar de autotraducción a nivel como textual es todo un tema, porque justo las traducciones de las que tú hablabas, que es cuando un traductor ajeno, una persona distinta, traduce un texto, eso es una heterotraducción, ¿no? O sea, como cuando otra persona me traduce lo que yo dije. Y entonces las heterotraducciones es la regla, ¿no? O sea, casi nadie se autotraduce su obra. Y eso tiene que ver con que es muy difícil, o al menos los escritores y las escritoras que lo han hecho dicen que es muy difícil. Porque es como tú saber qué quisiste decir en la lengua 1, pero no está, o tener que readaptarlo todo a la lengua 2, ¿no? Entonces, yo creo que, yo no estoy muy segura, pero quizá muchos escritores y escritoras de lenguas originarias dirían, no, ojalá lleguemos en el punto en donde yo no me tenga que autotraducir y ya otra persona lo haga, ¿no? Ojalá otra persona lo haga en algún momento, ¿no? Que tengamos esos recursos
y que la alfabetización en lenguas originarias llegue a ese nivel sería lo ideal, ¿no? Pero cuando ocurre una heterotraducción, o sea, cuando alguien más me traduce, eso no lo consideramos como que fuera un texto, o sea, un texto en sí mismo, ¿no? Sino que pensamos que es una versión del original, ¿no? O sea, Porque como... el contexto, perdón que te interrumpa, es Ajá. que yo sí creo, bueno, a mí sí me fascina el concepto de autotraducirse por el concepto. Desde el momento de contacto con los conquistadores empezamos a tener serios problemas. Un acto que todavía me duele cada que lo leo. Cuando toman preso al Tlatoani Cuauhtémoc y que lo ponen frente al conquistador y entonces le dice el Cuauhtémoc, me rindo, ya no hay nada que hacer, sacrifícame con el cuchillo o con el arma que tienes, con la espada que tienes en el cinturón, le dice a Hernán Cortés. Y ahí como Cortés no tiene el contexto, Malinali solo le traduce literal, el otro le perdona la vida y le dice, no, ¿cómo crees? Soy muy compasivo como buen cristiano y te perdono la vida. No sabía que para la cosmogonía mexica, de México Tenochtitlan, etcétera, era un acto de valor, valentía y dignidad que te sacrificaran para que tú acompañaras a tu dios Huitzilopochtli en este viaje que hacía todas las noches al inframundo y en esta batalla. O sea, imagínate qué grave, ¿no? Ese contexto que tú sí viste, y con esto quiero terminar porque nos falta poco tiempo y un chorro de cosas interesantes de qué hablar. En ese contexto tú ya habías leído estas temáticas de la ritualidad, los ritos de paso, cómo se asumen como género femenino, la migración que es parte de estos contextos. ¿Qué nos puedes decir de esto que tú viste y sentiste y nosotros no conocemos? Bueno, como mi formación es en letras, yo no estaba tan versada en este tema como de la ritualidad y los ritos de paso. Creo que justo que mi tesis pudiera realizarse dentro del programa de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe fue lo que me proveyó de herramientas para poder abordar estas escrituras, porque justo en ese programa la formación es muchísimo más como antropológica y también hay como una rama como muy lingüística, pero me ayudó muchísimo a entender, por ejemplo, en algunos de los poemas de Briseida Kovascov, lo que hace Briseida es poetizar o volver poema algunos rituales que están relacionados con lo femenino. Por ejemplo, cuando nace una niña, lo que se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, colocarse una pantaleta roja, no hay que permitir que una mujer embarazada la mire, no hay que permitir que una mujer que está menstruando la mire, porque todo eso como va a tener implicaciones, ¿no? Que tienen que ver con su cosmovisión, ¿no? O, por ejemplo, tiene un poema que habla sobre el pozo, porque se supone que no hay que jugar con el pozo, porque te puede robar la voz, ¿no? Sí. Y eso nos habla de un contexto de respeto hacia la naturaleza. O sea, no juegas con el pozo, en realidad es cuida el agua, o sería un mensaje, ¿no? También de cuidado con el agua y de cuidado al entorno en general, y pues eso solamente se entiende cuando lo ponemos en contexto, ¿no? Y pienso también en Irma Pineda, que tiene muchos poemas en donde el Xkenda, que es el doble o el nahual, aparece, ¿no? Y todos esos poemas del Xkenda es como cuida a los animales de alrededor de ti, porque no sabes si esos animales o esas entidades de la naturaleza que están a tu alrededor son el Xkenda, o sea, son el doble de una persona que tú quieres y le puedes hacer daño, ¿no? Entonces es también una propuesta, esta cosmovisión es también una propuesta que de alguna manera se opone radicalmente a esta visión como capitalista y pues sí, ecocida que distingue, ¿no? al modelo en el que vivimos.
Ay, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, Montserrat Acuña. Muchas gracias por habernos acompañado. Felicidades por tu investigación, es profunda, interesante, bellísima. Felicidades por tu premio a la mejor tesis de maestría. Y le agradecemos a la maestra Montserrat Acuña, maestra en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, egresada de la Facultad de Filosofía, que nos haya acompañado. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.